Santiago 5, 7 en adelante. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Veníamos hablando aquí en Santiago 5 sobre la soberbia, hermanos, sobre la soberbia, cómo algunos abusan de las personas. Y llega el momento de hablar de la paciencia. ¿Por qué? Pues porque algunas personas están hartas, están cansadas de ser maltratadas por los soberbios. Están pero hasta el copete de que les transeen, de que les hagan mala cara, de que sean injustos con ellos. Y dice la palabra de Dios, ser paciente. Pero también para las otras personas que han sido injustos. La razón por la cual alguien es injusto es porque es la única manera que ven a veces para superarse, para poder salir adelante, para poder salir del agujero en el que están, haciendo tranzas, siendo a veces corruptos, haciendo cosas que no se deben. Y entonces la Biblia dice, sé paciente, ya sea aquel que es abusado, ya sea aquel que abusa para superarse. Sé paciente. Versículo 7, por tanto, hermanos, tened paciencia. ¿Sabe que ahora que estaba preparando el mensaje de hoy, me di cuenta que casi todos los libros del Nuevo Testamento y cartas nos motivan a ser pacientes? Casi todos los libros y cartas nos motivan a ser pacientes. Y luego en Gálatas, en el capítulo 5:22, cuando habla del fruto del Espíritu, dice que uno de los frutos del Espíritu, o el parte de ser fruto del Espíritu, es paciencia. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es paciencia, tener el Espíritu Santo. Algunas personas alguna vez hemos entendido, creído que hay diferentes frutos del Espíritu, pero en realidad es un solo fruto. No dice en Gálatas 5:22 los frutos del Espíritu como si fueran varios, dice el fruto del Espíritu. Y entonces lo empieza a desmenuzar. Es amor, ¿qué es? Gozo, es paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Bueno, los empieza a desmenuzar, pero en realidad es nomás un solo fruto. No dice los frutos del Espíritu, es el fruto del Espíritu. Entonces, si usted es paciente, es porque usted tiene el Espíritu de Dios, y verdaderamente Dios lo ha transformado. Pero también tiene los demás frutos del Espíritu, o los demás, ¿cómo se diría? Porque ya nos dimos cuenta que no son frutos, es un solo fruto. Las demás calificativos, cualidades del Espíritu Santo, las demás cualidades del Espíritu Santo, que en todas son en sí un solo fruto, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todos es uno solo. Y si usted tiene el Espíritu, tiene que tener paciencia. Eso sucede cuando nosotros recibimos a Dios. Porque cuando nosotros recibimos a Dios, brothers, las circunstancias se convierten en un laboratorio, como que estuvieran experimentando con usted, y usted es el conejillo de Indias. La circunstancia, lo que está sucediendo, lo que está pasando, es donde están trabajando con usted para que usted mejore, para que su espiritualidad crezca,
para que usted sea mejor hijo de Dios, sea mejor hermano, mejor amigo, mejor papá, mejor mamá, mejor trabajador. Pero esto es cuando usted es un hijo de Dios, cuando usted recibe a Dios. Entonces el mundo en sí se convierte en un laboratorio donde están trabajando con usted y con su vida. Y entonces es por eso que ya no ve las tribulaciones y las pruebas como antes. Se da cuenta, es más, en Romanos capítulo 5, versículo 3, dice, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Se fijan? Entonces, ¿quién se gloria en las tribulaciones? ¿Quién se gloria en las pruebas, en las luchas, en las dificultades, en los problemas? Diría nomás los locos. No, los hijos de Dios, porque esta vida se ha convertido en un laboratorio donde Dios está trabajando mi paciencia, entre otras cositas. Está trabajando mi paciencia. Y es donde comenzó Santiago, el libro de Santiago, la carta de Santiago, desde el principio, desde el capítulo 1, versículo 3, dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ya no nomás es Romanos quien lo dijo, ahora es Santiago, Romanos 5:3, Santiago 1:3, ambos dicen, todo lo que pasa alrededor, si tú has venido a los pies de Dios, produce paciencia. Y es hacia donde le está tirando. Entonces ya las pruebas en sí ya no tienen un contexto negativo, si usted se fija. Las pruebas en sí ya las podemos ver diferente. Por eso Santiago nos dice, aguas, porque las pruebas son buenas. De tal manera que Santiago nos dijo en el capítulo 1, versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, igual que Romanos. ¿Por qué no las vemos igual las pruebas? Algo un tanto contradictorio para la manera de actuar de muchas personas. Y me refiero a cristianos que ya se supone que tienen el Espíritu Santo y reconocen que esta vida es un laboratorio donde Dios está trabajando para sacar algo bueno. Porque cuando vienen dificultades empiezan a hablar mal de aquel, empiezan a quejarse de estas circunstancias, empiezan a chillar, a patalear, ensucian el pañal y hacen más cosas, porque no están reconociendo que Dios tiene este mundo en sus manos y todo lo que en él sucede, de tal manera que nos está encaminando por donde quiere que vayamos. Nos está puliendo en otras maneras, ¿no? Entonces, cuando usted y yo vemos las pruebas, reconocemos que Dios está en acción, está trabajando. No las vemos como... ¿Se fija la diferencia? Una persona que es inmadura ve las luchas, las pruebas y se siente abandonado por Dios. ¿Dónde está Dios? Me has dejado, Señor. Pero una persona que verdaderamente tiene a Dios en su corazón, no en la superficie de sus pensamientos, sino en lo profundo de su ser, cuando ve las pruebas, dice, wow, Dios está trabajando. No sé qué quieras, Dios, pero sé que estás trabajando en mí. Eso es si tiene a Dios en su corazón, si lo ama. Recuerda Romanos 8:28, para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces una persona que está rechazando lo que está pasando, está renegando, está quejándose, debería de preguntarse, ¿verdaderamente confío en Dios? Verdaderamente creo en Dios, verdaderamente reconozco que Dios está obrando en mi vida, aún en medio de estas circunstancias negativas. Y si la respuesta es sí, entonces gloria a Dios en medio de ese problema. Entonces podemos hacerle caso a Santiago, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Sumo gozo, ¿no? Porque Romanos 8:28 nos dijo, todas las cosas les ayudan a bien. Es que es importante entender que la paciencia es vital. No sé si usted entiende la palabra vital, pero vital es de vida o de muerte. Vital. Mire, se lo voy a poner más claro con un versículo aquí en Hebreos. En el capítulo 10, versículo 36 de Hebreos, la Biblia dice, es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Es importante. Es necesaria la paciencia. Así es como dice. Porque cuando hiciste la voluntad de Dios, vas a obtener la recompensa. Así de vital es
Porque la paciencia es señal de confianza. La paciencia es señal de que usted depende de Dios. Usted necesita a Dios. La paciencia es señal de que usted está confiando en Dios. Y la falta de paciencia, pues lógicamente es lo opuesto, ¿no? Cuando usted y yo estamos desesperados, ansiosos, incluso estresados, es que no creemos que Dios esté actuando. Es que no creemos que Dios se esté moviendo. Es que en realidad no estamos seguros si Dios está dando cuenta de lo que me está pasando. O siquiera si está interesado en ayudarme. Como usted lo quiera ver, la falta de paciencia es una señal de falta de confianza. La impaciencia es que no estamos confiando en Dios. Entonces, como dice aquí el texto de hoy, el tema de la predicación, paciencia, señal de fe. Señal de fe. Y entonces nos da unos ejemplos bien bonitos aquí la palabra de Dios. Primero, ¿cómo vamos a tener paciencia? Dice el versículo 7 aquí en Santiago 5. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Hay dos ideas aquí. Primero es hasta cuándo tienen que tener paciencia. ¿Hasta el día de mañana? ¿Hasta el sábado? ¿Hasta el lunes? ¿Hasta el día de pago? Dice, no, hasta la venida del Señor. O sea, aquellos que creían que nomás había que tener paciencia 2 o 3 días, ya se amolaron, porque la paciencia es hasta la venida del Señor. Pero eso nos ayuda, porque nos está hablando la Biblia, que debemos de tener nosotros los ojos puestos en el cielo. Mucho del por qué estamos en ansiedad, en tristeza, desesperados, incluso en depresión y reatacados de estrés, es porque nuestros ojos están bien enterrados en la tierra. Nomás tenemos ojos para este mundo y nuestra mirada no se levanta al cielo, ni siquiera anhelamos el cielo. El cielo es más bien una opción B para cuando ya no está en la tierra. Pero aquí dice, tened la paciencia hasta la venida del Señor, porque en realidad esa es la meta, brothers. Ese es el destino hacia donde le estamos tirando. La meta es cuando lleguemos, cuando hayamos ganado, cuando hayamos salido exitosos y triunfantes. ¿Sabe que desde que el Señor Jesucristo ascendió allá en Hechos capítulo 1, desde ese momento todo el cristiano ha estado esperando su regreso? ¿Sí sabía usted? Desde el instante en Hechos 1 que el Señor Jesucristo fue ascendido, desde ese momento cada cristiano ha estado esperando su regreso. Con excepción de los últimos años, donde ahora estamos saturados de cristianos que se han infiltrado en las iglesias y los ojos no los tienen puestos en el cielo, los ojos los tienen puestos únicamente y absolutamente aquí en la tierra. Y creen y ven que todas las bendiciones que Dios les va a dar y todas las bendiciones que en realidad importan están aquí en este planeta. Cuando en realidad nosotros debemos de tener puestos los ojos en el cielo. Ese es el gran premio, ese es el galardón. Eso es a lo que le estamos tirando. Fíjese aquí mismo en el Santiago 5, versículo 8. Tened también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Lo vuelve a mencionar. Lo vuelve a mencionar. La venida del Señor se acerca. Y algunos dirán, ¿pero cuándo? Pues ya se tardó, ¿no? Ya van más de 2000 años. Yo le voy a decir una cosa, cada vez está más cerca. La venida del Señor cada vez está más cerca. Y le voy a decir otras dos cosas en una sola. Y si todavía faltaran 1000 años en que el Señor Jesucristo vuelva, usted y yo no vamos a aguantar 1000 años. Como sea, lo vamos a ver antes de 1000 años. Entonces, de que se acerca, se acerca. Porque la gente tiene los ojos puestos en el cielo, brother. Recordarán allá en Filipenses capítulo 1, versículo 21, dijo Pablo, para mí el morir es ganancia. El morir es ganancia. El canto que ahorita cantamos, ahí estaba. El que está en Cristo es nueva criatura, las cosas viejas pasaron bien. En Cristo vivimos, por Cristo morimos. Por Cristo morimos. Entonces, si se fija, todo
cristiano, desde que Jesucristo ascendió, ha estado ansiosamente esperando volverlo a ver. Ya sea que nos vayamos o que nos lo encontramos a medio camino, ¿no? Así que, brother, una buena manera de empezar a tener paciencia, recuerde, es poner los ojos ¿en dónde? No se chivee más recio. ¿En dónde? En el cielo. ¿Cuántos de ustedes se han dado cuenta que en los últimos más de un año ese es el lema de esta iglesia? Lo hemos repetido durante muchas veces. Exactamente. Así es como le hemos estado poniendo a esta iglesia por muchos meses. Pies en la tierra, ojos en el cielo. ¿Ok? Es que es importantísimo que despeguemos la mirada de tanto materialismo y que la pongamos en lo que verdaderamente cuenta, brothers. Que se desconecte, si no un poco de la cultura, que se desconecte un mucho de la cultura. La gente está tan saturada en la cultura, brothers. Es difícil ahora, porque cada vez más y cada vez más, como un cáncer sigue creciendo, cada vez más y más los cristianos quieren acomodarse a la cultura y abrazar la cultura y traer la cultura. A tal manera, brothers, y usan de pretexto la Biblia, usan de pretexto Hechos capítulos 17 para abrazar la cultura, pero a tal grado que están al último tan penetrados de la cultura que ya no pueden, aunque más intentan ellos influenciar la cultura. Ya no pueden influenciar porque en realidad ellos fueron influenciados por la cultura. Hay muchas iglesias, tristemente muchas iglesias que se llaman cristianas que están pero bien saturadas de cultura y cada vez quieren más abrazar la cultura y piensan o se justifican, engaño al chamuco, que de esa manera van a alcanzar a las personas, no saben que el mundo de esa manera los está alcanzando a ellos. No hay una separación, no hay diferencia. Y de repente, cada uno de ellos va cayendo. Cuando vienen las pruebas, las que nos demuestran, las que nos dicen dónde estamos parados, en ese momento todo el mundo se da cuenta que la fe que tenían era muy superficial, la raícita. La raíz no estaba encajada, no atravesó. Y la fe de ellos era tan superficial, que cualquier vientecito se los llevó. Triste, ¿no? Entonces, abrazar la cultura también es falta de paciencia, déjeme le digo, porque ¿por qué abrazaríamos la cultura? ¿Por qué un pastor, por qué los líderes de la iglesia quieren abrazar la cultura? Porque queremos la iglesia llena. Porque queremos la iglesia llena. Y reconocemos que si la iglesia tiene que crecer, pues hay que traerles cosas chidas y agradables. Porque con predicaciones y versículos bíblicos, la gente se aburre, se fastidia, empieza ¿cómo se llama eso? A bosteciar. Y entonces estamos compitiendo contra la tele, contra los conciertos, contra el fútbol, contra el box. Estamos compitiendo contra mira quién baila y contra mira quién sabe quién más. Y estamos compitiendo con tantas cosas que hay que hacer algo divertido, atractivo. Y entonces es falta de fe, es falta de paciencia, porque creemos que la palabra en sí no es suficiente para atraer a las personas. Y es la verdad, déjeme le digo una cosa. Puede ser que en una iglesia hayan 20 o 30 personas nomás en esa iglesia porque es aburrida la iglesia y ahí nomás predican la Biblia. No hay show, no hay emocionalismo, no hay teatro religioso, no tumba, no grita, no saca la bazuca, no nada de eso. Puede ser que una iglesia nomás haya 20 o 30 personas porque no hay luces, no hay disco, no hay pastor con aretes. Puede ser. Y puede ser que entonces decidan, ¿saben qué? Necesitamos atraer a más gente. Y empiecen a abrazar técnicas de allá afuera porque se desesperaron que eran los mismos 20 de siempre. ¿Sabe que es posible que esa iglesia crezca? Yo les he dado aquí claves para que una iglesia crezca en número, que no me interesa en realidad mientras no crezcamos. Y ya lo hemos visto varias veces. ¿De qué sirve que crezcamos en número si todo ese número sigue muerto? Entonces puede hacer que esa iglesia crezca
a 500 personas porque empezaron a abrazar nuevas técnicas. Bueno, de esas 500 personas posiblemente siguen siendo 20 las salvas y no más. Siguen siendo 20 las que vienen por la razón correcta, buscando a Jesucristo, no por lo que ofrece mañana, sino por lo que ya nos dio, que es la vida eterna. Entonces, ahí está, ¿no? La paciencia es muy importante, pero hay que confiar en Dios. Versículo 7, porque el tiempo apremia. Aquí en Santiago 5, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador, ahí vienen los ejemplos todavía más, ¿no? Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Qué ejemplo de paciencia tan más asombroso. Porque el labrador, este sembrador, este hombre va o mujer y avienta y sepulta la semilla, y lo único que tiene que hacer ahora es esperar. Lo único que le queda a esta persona es esperar, porque no sabe lo que estaba pasando bajo tierra. Ahora recuerde que en estos tiempos no habían los sistemas de irrigación sofisticados que hoy hay, porque aquí dice, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Ni siquiera puede echarle agüita. Lo único que tiene que esperar es que en que llueva, y allá las buenas lluvias tempranas, de las cuales dependían el labrador, igual como las tardías, empezaban por eso de otoño a finales de verano, y luego se escaseaban. Ahora el año está bien loco, la vida y el clima está bien loco, y luego las lluvias tardías que también necesitaban, ya venían para principios de primavera, pero también eran necesarias, y todos esos meses dependía de que la lluvia llegara. Y por mucho tiempo ni siquiera veía salir nada, ni la tierra moverse. Y nos pone ese ejemplo, ¿no? Aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Qué paciencia del labrador, ¿no? Plantar y esperar. Lo único que podía hacer era ir y empezar a arrancar hierbita que salía por ahí, y empezar a arrancar alguna espinita, piedritas, lo que podía hacer, y no podía hacer mucho. ¿Sabe? La palabra de Dios en Gálatas capítulo 6, versículo 9, nos dice algo similar. Dice en Gálatas 6, 9, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Está bonito, ¿no? Es el mismo ejemplo. No te canses de hacer el bien, a tu tiempo vas a obtener tu fruto, si no desmayas. Si no desmayas, está asombroso. Y está hablando de lo mismo, fíjese el versículo 8 anteriormente dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien. Sigámosles, mis brothers. Versículo 8. De Santiago 5, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Afirmar nuestros corazones, esta es la palabra clave ahora. Afirmar vuestros corazones. Desde el principio, Santiago nos ha estado hablando de la importancia de afirmar nuestros corazones. Desde que empieza la carta de Santiago, nos ha estado hablando de los peligros de no hacerlo. Fíjese, por ejemplo, en Santiago 1:8, nos dijo, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El que no afirma su corazón, siempre está con que sí, con que no, tambaleando, que hoy no traigo ganas, que hoy estoy deprimido, que hoy estoy triste, que ahora sí quiero. Santiago 1:22 nos dijo, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. No se afirma, escucha pero no hace. Está tambaleando, está siempre en la cuerda floja. Santiago 2:14, hermanos míos,
¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Ahí está la misma inconstancia, ¿no? Que sí creo, pero no hago nada. Estás muerto, dicen otras, ¿verdad? Estás muerto. Santiago 3:11. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? No. Se diga que todo Santiago nos estuvo hablando tanto de la paciencia como de afirmarnos. Estar firmes, macizos, bien agarrados. Santiago 4:8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Santiago nos estuvo dando ahí para acá, para todos lados, sobre los peligros de no estar firmes. Ahora nos dice en el versículo 8, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones. Corazones, brother, cuando habla la palabra de Dios, e incluso el día de hoy, aunque muchas veces no lo meditamos, cuando habla de los corazones, está hablando de las ideas, de los pensamientos mixteados con emociones. Los pensamientos o las ideas que están mixteados, están entrelazados con emociones. Muchas personas podrían decir, está hablando de convicciones, de cuando la gente decide hacer algo. Algunos dicen que sí, pero siempre no, nunca se deciden a hacer algo. No hay compromiso para hacer las cosas, no tienen palabra, no se establecen, no están firmes. No puede ser paciente, brother, esa persona si no tiene convicciones. ¿Cómo va a ser paciente? Pues está todo niango, o sea, cualquier vientecito lo mueve para todos lados. Entonces Santiago nos está diciendo, afirma el corazón. Deja de estar jugando al cristianito. Mejor afírmalo, agárrate ya de una vez. Santiago 5:12. Pero sobre todo, fíjese lo que dice todavía para seguir el mismo pensamiento. El último versículo que leímos hoy. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿A qué se refiere eso? ¿Sabe que las personas que son así inestables tienen que usar muchas palabras para convencer a alguien que van a hacer lo que dicen que van a hacer? Tienen que usar algo porque nadie les cree, no hay palabra, no tienen palabra, no la agarran, no tienen honor. Entonces, allá donde somos 2, 3 de aquí, cuando la gente era así, le decían, no, si vas a ir. No, mira, por esta, decían. ¿Sí se acuerdan? Porque ya no les creían, ya tenían que clamar a otro. Otros decían, mira, por mi jefecita ahí voy a estar. Por mi jefe. Porque ya nadie les creía, ya tenían que usar otras autoridades, otros nombres para creerles, porque eran inestables, no había firmeza en lo que decían. Y decían, ahí nos vemos y nunca llegaban, te apoyo y nunca apoyaban, yo voy y se comprometían. Y todavía hay personas que dejan embarcados a otros y ellos bien a gustos allá viendo televisión. No dicen, sabes que no tengo ganas, pero como quedé hacerlo, lo voy a hacer. Son las personas inestables. Entonces aquí el versículo 12 nos dice, no jures por nada, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, que tu sí sea sí y tu no sea no. Punto. Hay otras personas tan cobardes que dicen, no te digo que sí o que no, para no fallar. No, pues estás haciendo lo mismo. No eres estable, no agarras una idea, no te comprometes a así o así asistir o no asistir, simplemente lo dejas flotando en el aire. Si me dan ganas, voy. No hay nada, qué rápido se acabó eso, ¿no? Entonces, y ve aquí, está hablando de condenación, si se fijó, para que no caigáis en condenación. Así, hermanos, ahora el versículo 9. Nomás se lo voy a pasar rapidito, la semana que viene lo masticamos machine, va a ver. Versículo 9 dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados.
He aquí el juez está delante de la puerta. A ver si puedo explicarlo, corto. Una cosa es ser paciente ante las circunstancias. Una cosa es ser paciente ante las circunstancias. Y otra cosa es ser paciente ante las personas. Son dos cosas muy diferentes. Y el trabajo más difícil en el mundo es trabajar con personas. Cuando usted es impaciente delante de las circunstancias es porque no está confiando en Dios. Cuando usted no aguanta la gente es porque no ama a las personas.